la parte sustancial, la parte primordial de nuestro vibrar, ¿no? Muy bien, pues muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a trabajar con esta trecena. Mahtlaxli Wanyei Tonalpoali Se Coatl. Esta trecena es la novena trecena, ¿no? La trecena número 9. Recuerden que son 20 trecenas, ¿no? Que 20 por 13 nos da la suma de 260 tonalti. Entonces nos hacen falta 11 trecenas para terminar esta cuenta de 260 días, ¿no? Que precisamente dijimos, ese es el trabajo que nos tocó realizar, la ofrenda que nos toca trabajar para estos 260 tonalti, ir viviendo sobre estas trecenas, ¿verdad? Pues bien, como ustedes sabrán, esta trecena tiene dos regentes, ¿verdad? Que es Tlahuitzcalpantecutli, que es el que está aquí, miren. Él es Tlahuitzcalpantecutli, representa Tlahuitzcalpantecutli, también representa. Pues recuerden que el Tlahuitzcalpantecutli es la estrella más grande que encontramos, en este caso, en la mañana, ¿no? Es la estrella de la mañana, que algunos lo llaman como lucero de la mañana, como la estrella Venus, ¿verdad? En la estrella también tiene su propia cuenta para los hermanitos mayas quiché, llevan una cuenta especial de Tlahuitzcalpantecutli, que es Venus, ¿no? En realidad, precisamente, Venus como la estrella más grande, como el lucero de la mañana, como la estrella de la aurora, ¿no? Es algo curioso que nosotros podemos encontrar en diferentes grupos, en diferentes, podemos llamarle como sectas, eh, que la estrella, en este caso, para la religión judío-cristiana, representa la luz, pero también representa, dicen ellos, a Lucifer, a Luzbel, la luz bella, que es Tlahuizcalpantecutl, ¿no? Que si nosotros lo vemos con la óptica de la Biblia, Biblia católica apostólica romana, la luz hermosa, Luzbel, y pues simboliza la maldad, ¿no? Decimos, no, pues es que es la maldad, simboliza todo lo malo que encontramos. Pero realmente si nosotros hacemos un análisis desde nuestro enfoque, desde nuestra filosofía, ¿no? Esta estrella hermosa, a través de su rebeldía, dio la luz a los seres humanos, dio esa inteligencia, les dio a ellos para que puedan trabajar todo ese conocimiento, ¿no? Que si hacemos un análisis, pues el hecho que nosotros estamos buscando ese conocimiento, por eso es que los, los europeos cuando llegaron, pues dijeron, pues que adoran al demonio, ¿no? ¿Por qué? Por la estrella, ellos. Inclusive llevan una cuenta con él. Inclusive le rinden pleitesía. Inclusive, dicen ellos, adoran. Pero no es adorar, es ofrendar, es pedir con ella, con la estrella hermosa. Inclusive uno de los abuelitos lo trabaja con la estrella de Venus y él le llama Hueycitlali. Yeyectzin Hueycitlali, la hermosa estrella grande. Pero la palabra Huey no es que sea enorme, no. La palabra Huey es la palabra como grande, pero por conocimiento, por lo que nos da. ¿No? Cada, cada 9 años, cada 8 años,
tiene una ciclicidad. Trae el Hueyi Cocolistli, trae una pandemia, ¿no? Cada 8, cada 9 años, ¿sí? Trae una pandemia. Entonces, al llevar esta cuenta, nuestros abuelos dijeron, habla de una ciclicidad. Hay un ciclo de bondad, pero hay un ciclo de escasez, de abundancia también hay un ciclo. Y todo eso lo debemos de saber que es cíclico. ¿Por qué? Al llevarlo como una filosofía de vida, vamos a entender, vamos a comprender que precisamente tenemos que estar preparados para esto. Decíamos, tenemos que prepararnos para cuando se nos da esa abundancia, pero también debemos de estar preparados que va a haber escasez. Entonces hay que tomarlo con esa madurez, con esa seguridad de que todo esto es cíclico. Si hoy estamos en esa escasez, ya habrá un momento de abundancia. Y eso vamos a tenerlo por seguro. Entonces, Tlahuizcalpantecutli, él no tiene una silla como enseñorado como Xutecutli. Él tiene un taburete. Y este taburete nos dice, si se dan cuenta, no en todas las energías tienen este pequeño asientito. Y este asientito está cubierto por la piel de Ocelot. Cuando lleva esta piel de Ocelot, nos habla de una energía nocturna, de una energía de la noche, porque Ocelot representa la noche. Por lo tanto, es lo que también debemos de observar. Trabajar en la madrugada, en la noche. Xiutecutli, como ustedes pueden ver dentro de su Icpali, asiento se llama Icpali, dentro de su asiento, dentro de este asiento que tiene, Tlahuizcalpantecutli también lo tiene cubierto por la piel de Ocelot. No todos tienen la piel de Ocelot, ¿no? Además de que nos habla, si se dan cuenta ustedes, de una fluidez de arriba hacia abajo, ¿no? Con alguien más. Recuerden que su nahualito es Colotli, que muy recientemente vimos Colotli, si no me equivoco, el día de ayer vimos la clase del Colotli. Este fluir nos habla de la armonía. Recuerden que Xutecutli es el centrador. Acuérdense que ayer decíamos, es como el portal, es como la que divide entre este plano, entre otro este plano. Es como el que divide el día y noche. Por eso es que antes de que salga Tonatiuhtli, el sol, está ahí Xutecutli. Nos anuncia que va a haber un nuevo día. Antes de que oscurezca, ya te metió el sol, ahí está el cielito azul. Nos está indicando que ya va a entrar la noche, ¿no? Entonces, esta armonía del Colotli nos habla de precisamente eso. Debemos de vivir en ese equilibrio, en esa armonía, en esa centralidad. Como decimos, Xutecutli, el Señor, el centrador, ¿no? En algunos escritos dicen es el centrador, sí, porque es el que está al centro de lo que tú quieras decidir, no lo que quiera decidir él, no, de cada uno de nosotros. Ahora, lo dibujan como con ese agua que baja de ahí arriba, ¿no? Entonces, y ahí viene el Colotli. Y si se dan cuenta, el Colotli en esta parte de su colita, antes del aguijón, trae una flecha. Y esa flecha está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, al hacer esto, al presentarnos a Colotli con su colita, con la flecha para el cielo, para el Ilhuicat, nos habla de que nosotros debemos de armonizarnos, debemos de trabajar en ese equilibrio,
de equilibrio de nuestra vida, pero con un objetivo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Si mi objetivo es conocer esta filosofía, ajá, ¿para qué lo quiero conocer? ¿No? Si quiero conocer el Tonalpoali, ¿para qué lo quiero conocer? Debe de tener una objetividad nuestras acciones en esta vida, en este plano existencial, ¿no? Por eso es que les decía yo, los dos, estas pincitas que tiene el colote están aquí, pero el que realmente en el animalito lo equilibra es su colita, ¿no? Lo lleva en equilibrio. Y nosotros quizá no tengamos nuestra colita como el colote, pero tenemos nuestra columna vertebral y que precisamente es el que nos equilibra, es el que percibe lo que hay de manera externa y de lo que hay de manera interna. Es nuestro sostén, nuestra columna vertebral, ¿no? Y entonces nos habla de eso, de fluir. Y este fluir debe de ser armonioso y beneficioso para cada uno de nosotros. Si se dan cuenta, vean, tiene estas vírgulas de color amarillo. ¿Qué quiere decir? Que son muy valiosas, pero también este fluir es hacia adentro de nosotros. Pues recuerden que el color amarillo nos habla de la energía interna. ¿Y cuál es la energía interna? Son nuestras emociones, son nuestro sentir, es nuestro percibir, que lo percibimos con el corazón, las emociones, pero también a veces lo sentimos en el estómago, las emociones, también a veces sentimos en los riñones nuestra alimentación, ¿no? O sea, todo con, vamos a vivir, decimos, equilibrados con nuestra energía, ¿no? Entonces, es por eso que el tocado de nuestro gran señor Xiuhtecutli, si se dan cuenta, tiene estos dos, ¿no? Estos dos, estas dos plumitas de águila, nos habla de esa armonía, que podamos vivir y vibrar en esa armonía. Que Xiuhtecutli, precisamente, aquí tiene su piecito, ¿no? Dando un paso hacia adelante. Y si se dan cuenta, ¿a dónde quiere dar ese paso con su pie? Con su pie derecho, nos está señalando un ikpali más pequeño. Ujú. Un ikpali, un asiento que tienen ellos, nos habla del gran respeto, ¿no? Un masewal, ¿dónde se sienta? Se sienta en un petate. Y ya hemos visto en algunos amushli, está un petate, es donde se sientan los masewales. Ellos siempre se van a sentar en estos ikpali. Pero ahora bien, el Xiuhtecutli, con su nahuelito el Colosli, nos está señalando a alguien que no lo vemos. Si nos paramos así a simple vista, no lo percibimos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros observamos, en este Ikpali, ¿está quién? Está, está la cabeza de una serpiente. Y nos lo está señalando con el pie. Chequen con su piecito, nos lo está señalando con su pie. No con su mano, sino con su pie. Y chequen cómo está haciendo, ¿no? Xiuhtecutli, Xiuhtecutli, chequen. Su mano, una de sus manos está aquí. El otro de sus manos no se ve, pero está tocando el corazón. Y la otra mano lo pone acá. No lo pone en el hombro, ¿verdad? Nos está hablando de que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Que donde debemos de empezar primero es con nosotros, armonizarnos. Todo esto es una lectura. Nos habla de vivir en armonía primero con nosotros para poder, nos señala con el pie derecho, enseñorarnos nosotros. Si nosotros vivimos en esa centralidad, en esa armonía,
podemos sentarnos en nuestro Ixpali y decir, yo vivo aquí tranquilo. Y no es por idolatría, que pues yo soy el que sabe todo. No, es vivir precisamente como ese Aquetzamani les decía. Es vivir sin esos prejuicios de decir, no, yo soy el que sabe, ustedes, los demás no saben, los demás son unos ignorantes. No, por eso es que nos está diciendo que siempre trabajemos con esa armonía, estando seguros de lo que queremos hacer, ¿sí? Por eso el día de ayer, a pesar de la salud en que estábamos, era necesario que yo les explicara cómo trabajar con Xutecut, ¿no? Para mí hubiera sido fácil decir, bueno, es que estoy enfermo, hermanitos, hasta la otra semana seguimos con las clases, pero dejaría yo pasar esta gran oportunidad de hablarle, les hablé ayer del Señor de la Noche, Xiuhtecuhtli, y el día de hoy nuevamente recordarles, como les dije que vamos a trabajar con Xiuhtecuhtli, y el día de hoy precisamente Xiuhtecuhtli se nos presenta como regente de esta trecena. Ya vimos cómo trabajar con Xiuhtecuhtli, ahora vamos a trabajar también con Tlahuitzcalpantecutli. Los dos señores del Ilhuicatl, del cielo, del universo y más allá, ¿no? Entonces, vean cómo es que va así, miren. Nada sucede por coincidencia. Todo está enlazado para nuestro estudio y nuestro conocimiento. Y no lo vamos a separar. A veces yo creo que me imagino y presiento de que digo, bueno, dirán, pues es mucha tarea, ¿no? Nos deja esta tarea, nos deja el otro. Pero realmente si nosotros nos ponemos a analizar, no es mucha tarea, es práctica. Son hábitos. Lo que estamos haciendo es inculcarle a ustedes hábitos que vamos a ofrendar. Y aquí está, miren, aquí está la ofrendita. Son hábitos, son acciones, son análisis, porque a veces es lo que como no estamos muy acostumbrados de observar, analizar, pensar, reflexionar, hablar, pero realmente pedir con el corazón, como nos dice Xiuhtecuhtli, en verdad desearlo y pedirlo, decir sí, yo pido, pero también me comprometo a hacer. Y esto está aquí, miren, hermano. Se dan cuenta que hay una ofrenda, un sustento, ¿no? Para que yo tenga un sustento alimenticio, ¿qué necesito hacer? Pues trabajar. Puede ser muy milagroso mi santito, mi Cristo, mi Buda, todo aquel santito que querramos nosotros creer, o mi Xiuhtecuhtli, mi Tlahuizcalpantecutli, puede ser muy poderoso, pero yo le digo, dame de comer, ¿no? Pues no te va a dar. Tendrás que ofrendar tú también. ¿Y qué vas a ofrendar? Pues tu trabajo, tu esfuerzo, tu estudio, tus prácticas. Y eso está aquí, miren. Nos pone dice, aquí está tu sustento. Inclusive es un sustento florido. Miren, tiene 3 florecitas con chalchis de colores. Pero nos lo marca aquí el color rojito. Nos lo marca. Nos dice, tendrás que esforzarte, tendrás que disciplinarte. Ujú. Y nos lo marca aquí, miren, con el colorcito azul. El colorcito azul. Y tiene los ojitos, ¿de quién? De Tlaloc. Tlaloc está en el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, el de la fuerza de voluntad. Y no está solo Tlaloc, está Chalchi también. Tlaloc porque es el agua que cae del cielo, que fertiliza. Si nosotros hacemos esto que nos dice Tlahuitzcalpantecutli, lo que nos dice Xiuhtecuhtli, podremos ser merecedores de este Ixpali, de sentarnos en ese Ixpali y decir, estoy viviendo en armonía. ¿Sí? Claro,
Todo esto, por eso es que nos lo muestra así como una forma, como le llaman en la tecnología, como marca de agua, ¿no? Chequen, porque yo les decía, el que sabe, vamos a distinguir algunas cosas. El líder, que es, que sabe, no necesita andarte diciendo, mira, yo sé esto, yo sé el otro. Mírame, yo soy. No, no tiene por qué andar presumiendo, diciendo yo soy el sábelo todo. No, al contrario, te va a decir, pues yo vengo a servir. En lo que yo pueda ayudar, aquí estoy, dígame, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y cuando le piden su opinión y le dicen, no, oiga, ¿y por qué? Está bien, yo les voy a compartir les voy a compartir mi verdad, pero aclaro, no es la verdad absoluta. Lo que sí les puedo decir es que yo les puedo dar algunas sugerencias, algunos ejercicios, para que ustedes puedan encontrar su propio Neltilis y digan, sí tenía razón el que me dijo, o digan, no, pues no tiene razón, no me resultó, no hice conexión. Eso es lo que nos dice ser este Quetzalcóatl, ¿verdad? Decimos Topiltzin, el que sirve con respeto, ¿ah? Con amor y con honor. Sin presumir, ¿sí? Como esa frase, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Porque si tú sabes generar ese sustento, sí, lo puedes compartir todo, pero así como lo compartes todo, puede llegar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres el generador del sustento. Dar tu palabra, dar un consejo, dar tu conocimiento, dar tu espacio, dar tu comprensión. Eso no te hace más pobre ni te hace más ignorante porque tú estás compartiendo información. Al contrario, hace que reflexiones más cómo estás compartiendo. Entonces, en esta trecena, hermanitos, hoy estamos a Secoat, ¿verdad? Hoy estamos a Secoat, mañana estaremos a Miquitzli, Mazatl, ¿verdad? Que mañana vamos a estar a jueves termina, viernes, sábado. El día sábado, hermanitos, vamos a estar con Mazatl. El día sábado. Y el día sábado su regente es, ajá, el día sábado su regente es Tlalocantecutl. Recuerden que en este día de Mazatl vamos a hacer una ofrenda. Este sábado vamos a trabajar con Atzatzilique. ¿Quiénes son Atzatzilique? Los pedidores de lluvia, ¿sí? Vamos a visitar a un rumbo cósmico. Vamos a visitar un lugar sagrado. Si ustedes no pueden y lo pueden hacer en su espacio, en su altarcito, pidan esa lluvia. En algunos lugares ya se les dio lluvia. Nosotros apenas ayer lloviznó un poquito, pero hoy para nosotros, hoy, Tonalicoa es precisamente el día de Tlaloc, San Marcos. Ajá. Muchos el día de hoy fueron al cerro a pedir lluvia, a agradecer por todo, ¿no? Entonces, el día Mazatl, aquí el Tonali Mazatl, les voy a hablar mucho sobre Tlaloc Antecutli. Y Tlaloc, ¿verdad? Tlaloc es el fertilizador. Te nos habla de una persona. Cutli, Señor. El Señor de la lluvia. Pero recuerden, es una persona, es una persona que, permíteme ponerle, Tlalocantecuhtla es una persona que va a pedir la lluvia. ¿Y quiénes son? Cada uno de nosotros los que nos emprendemos en esta pequeña aventura, ¿no? Muy bien. Entonces,
Este es el día importante, que sería el día sábado, domingo, el día lunes, la próxima semana, ¿verdad? Vamos a trabajar precisamente, les voy a dar algunas instrucciones de cómo trabajar con Sinacar en esa noche, porque el día martes vamos a trabajar con el segundo señor de la noche, es Itzli y Sinacar. Y justo en ese día vamos a trabajar con Sinacar. Y Itzcuintli, su regente es Mictlantecutli. Vamos a trabajar con Mictlantecutli en su momento, ¿no? Entonces es la planeación con las 3 cenas que estamos haciendo. El día miércoles, que va a ser Osomasri, el día miércoles vamos a hacer precisamente ayuno de tristeza. En este día, Osomasri, precisamente me parece que es el día primero, 1 de mayo, ¿no? El día 1 de mayo, que es el día Osomasli, el día que su regente de Osomatli, recuerden que es Xochipilli. En mi caso, yo iré a dejar una ofrenda en la cueva con don Lencho, con don Lorenzo, en Cuixapan, donde están los hermanitos. Ahorita estudiando el hermanito Agustín con su esposa. Allá están, y vamos a ir a esa cueva. Por los que quieran intencionar, por los que quieran prender una vela para ese día, vamos a ir. ¿Y qué vamos a pedir allá? Pues sí, vamos a pedir sustento, vamos a pedir armonía, vamos a pedir precisamente arte. Es el lugar por lo que hemos estado trabajando con don Lorenzo, se llama el cerro Tepetlapitzaloyan, el lugar de los músicos, de Tlapitzali, de todos los instrumentos musicales que se le impregnan, yeyecas, que se les impregnan aire, ¿no? Entonces, dice él, ¿tú quieres trabajar con la música? Pues justo ese día, y justo ahí es lo que vas a pedir. Entonces me dice el abuelito, ¿tú quieres, qué es lo que quieres con el arte? Le digo, sí. Por eso es que el día 1 de mayo no iré a la marcha, que es por el Día del Trabajo, pero yo iré a ese lugar a pedir eso, ¿verdad? La armonía, la música, la danza, pero la danza con la vida, el cantarle a ustedes con la palabra florida, para que sea esa música, esa miel para sus oídos, sus corazones y su espíritu, ¿no? Entonces, estos son los planes. El Pastecat se va a hacer medicina y terminamos con Olin. Cuando termina la 3 cena con Olin, vamos a hacer un revoltijo, un movimiento mental, espiritual, donde nos vamos a evaluar con Tlahuizcalpantecutli, con Xutecutli, donde nosotros vamos a compartir. A partir de la semana pasada, ya los días jueves, lo agarramos para compartir experiencias, para aclarar dudas, porque a veces no alcanza el tiempo acá, ¿verdad? De compartir esas experiencias, también de aclarar dudas, a veces tenemos dudas. Entonces, todos los jueves, aclarar dudas. Mi principal interés es que todo vaya quedando claro cómo vamos a trabajar, que quede en cada uno de nosotros si lo queremos aplicar. Y si no lo aplican, también no pasa nada, como siempre les he dicho, ¿no? Entonces, esos son los planes para precisamente para esta 3 cena de Secoat, ¿no? Nos habla la 3 cena de uno serpiente, está propicia para equilibrar, recuerden, equilibrar el cuerpo, reflexionar sobre los cambios y los ciclos, aprender a cursarlos armoniosamente, ¿no? Vamos a cursar estos ciclos, vamos a cerrar, vamos a iniciar de manera armoniosamente, como les decía, ¿no? Armonía, equilibrio en nuestra vida con Shuteku. Propone enfocarse
en hacer buen uso de nuestro fuego interno. Hacer buen uso, que no nos lo contaminen tan fácil. Para ascender quizá transmutando la energía sexual. Esa energía sexual que tenemos, lo vamos a transmutar, lo vamos a enfocar a eso, a ese esfuerzo que nosotros queremos lograr. Elevando con ello la conciencia, escuchar el cuerpo, armonizarnos con él. Vamos a armonizar con nuestro cuerpo, vamos a escuchar nuestro cuerpo, les decía yo. Revisar nuestra salud. Nosotros ya lo hemos revisado, pero tampoco no nos vamos a detener para no seguir este camino. Precisamente esas son las ofrendas, ¿no? Que vamos dando. Hacer uso de nuestra inteligencia en equilibrio, ¿no? Lo que les decía, pues muy fácil nos podemos desarmonizar cuando alguien nos empiece a ofender, cuando nos empiece a desanimar, porque sí va a haber, ¿no? Vamos a utilizar esa inteligencia. Bueno, tendrá sus motivos si me quiere desanimar, ¿no? Ni modo, tenemos que seguir adelante. Equilibrio con nuestras emociones, es lo que yo les decía, ¿no? Vamos a armonizar nuestras emociones, planear y ejecutar, relacionarnos con el mundo de manera armónica, ¿verdad? Que claro, todo el mundo que vivamos en armonía no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque todavía no están en esa conciencia, pero nosotros vamos a hacerlo. Orientación Tlahuiztlampa, la orientación rumbo oriente, Otlacopa, por donde sale el sol. Su color es el amarillo, regentes, Xutecutli Tlahuizcalpantecu, ¿no? Y precisamente aquí yo les puse Tlahuizcalpantecutli. Dice así, con Tlahuizcalpantecutli no huitahsin, Shinech Seli, y Pamoyekma. Ninemiken Iknutzintli, aquí eso, Iknotzintli, Panin Tlaltectl, Xictlawilwi, Notonalilwi, Nonahual, Iguan, no huitzin. Xitlacpati, Nonemiliscayo, Inguan, Mochanehcawa, Manipetlani, Kentehuatzin, Juan Maniquin, Tlawilwi, Akin, no Yegualijianemi. Ninocalactia, Mosmosla, Nemislamanilis, y Nosotolzin, Juan, Notlanemiliscay. Mi honorable Padre, recíbeme en tus manos, vivo como huérfano, en este plano existencial. Ilumina mi energía vital, mi nahual y mi sendero. Alarga mi existencia para que yo ilumine a los que están a mi alrededor. Me comprometo todos los días ofrendarte mi palabra florida y mis ofrendas. Y ya en el último, donde nos dice, ¿no? Shinechkawili, aquí. Shinechkawila muchantlascawa. Permíteme a vivir y vibrar con todos los que viven contigo allá arriba, ¿no? Manipetlani, que yo también brille como los que tienes allá arriba, ¿sí? Esto les voy a mandar su plegaria, no se preocupen, completita, ya en el grupo. Ejercicios, ¿qué ejercicios vamos a realizar? Todas las mañanas, ofrendar un recito. Pueden ofrendar este recito que yo les voy a compartir. Plegaria, palabra florida, como lo quieran llamar ustedes. A los dos abuelos. ¿Quiénes son los dos abuelos? Xutecutli y Tlahuitzcalpanteco. ¿Qué les vamos a ofrendar? Escopalito, tabaco y las peticiones, ¿qué es lo que les pedimos? ¿No? Recuerden que la estrella representa la sabiduría, el conocimiento, la, ¿cómo le pudiéramos llamar? La predicción, ¿no?
el deber en todo su esplendor. Él nos ve desde ahí arriba y conoce todo el mundo. Tiene conexión con todos. La estrella de la mañana, la estrella de la aurora, ¿no? Es lo que le vamos a hacer nuestras peticiones, pero hagámoslo con el corazón, ¿no? A Xiuhtecutli pedirle armonía, equilibrio en todos los diferentes ámbitos de nuestra vida. Armonía y equilibrio, no hay otra, no más, ¿no? Si tenemos ese equilibrio, esa armonía, después de esa armonía, de ese equilibrio, sabremos disfrutar otras cosas, como qué, como qué podemos disfrutar si estamos en armonía. Cuando estamos en armonía, por muy mínimo que de las cosas, de la vida que tengamos, los disfrutamos más. Vivimos menos estresados, vivimos más tranquilos. Cuando estamos en armonía, disfrutamos lo que hacemos y el que nos escucha, la que nos escucha, la que le compartimos, al que le compartimos, lo recibe con más tranquilidad y siente eso que uno entrega, ¿no? Porque, porque se siente en tu palabra, se siente en tu vibrar, se siente en tu sentir, ¿sí? Y eso lo debemos de tener presente. Debemos de estar en esa armonía. Por eso, y disculpen que nuevamente les repita, el agua inamovible, ¿sí? ¿Por qué es inamovible? Porque por dentro puede tener problemas, pero se mantiene tranquilo. Cuando no estamos en ese equilibrio, un problemita muy pequeño nos desequilibra, luego se nota que estamos tristes, que estamos enojados, que estamos no, desanimados. Pero cuando vives en esa armonía, no los tomas como problemas, los tomas como retos, los tomas como oportunidades de forjar tu espíritu y tu carácter, ¿no? Por eso es lo que le podemos pedir a Xiuhtecutli, como el gran señor, ¿verdad? El gran señor centrador. Es lo que podemos pedirle. Tlahuizcalpantecutli, ¿qué le podemos pedir? Pedirle esa luz de conocimiento, esa luz esa iluminación. ¿Qué es iluminación? A veces nos cuesta mucho trabajo comprender ciertas cosas. Lo que les decía yo ayer. Vean, intenten conectarse, no tengan miedo, protéjanse, pero en todos los espacios donde vayamos, observen. Al principio les va a causar quizá miedo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero poco a poco van a ir tomando confianza. Ya verán. Salud. Estoy sano, podré hacer más cosas, ¿no? Protección de los que de los que no, de los que nos quieren, ¿no? Protección de los que nos quieren. Vamos a pedirle que nos proteja de todo, con todos los que nos quieren y también de los que no nos quieren, ¿no? A lo mejor aquí es donde debemos de comprender, ¿no? A lo mejor también protegernos de los que sí nos quieren. ¿Por qué? Porque el que no te quiere ya te declaró, tú eres mi enemigo, tú no eres mi amigo. Y te cuidas quizá de esa persona que ya te declaró que tú, que para él tú no eres un amigo. Ya te declaró. Pero es más peligroso tener a un disque amigo, disque hermano, y te vaya a hacer daño. De eso hay que protegerse. Entonces le vamos a pedir la Huizcalpantecutli. Y los que nos quieren hacer daño en los diferentes ámbitos de la vida, porque sí hay. No podemos romantizarnos que no existe. Sí existe todo eso, ¿no? Sí existe todo eso. Entonces, una de las intenciones precisamente es trabajar con esta energía vibrante, esta energía que nos toca trabajar en esta trecena.
Esta trecena es de vital importancia, hermanito. Tiene unas energías que nos van a empoderar y nos van a hacer muchas cosas. Y a todo esto, terminando esta trecena, vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar a seguir caminando hacia adelante, iluminándonos con Tecpat. Porque después de esta trecena, sigue la trecena de Tecpat. ¿Sí? Bueno, pues de mi parte sería todo. La trecena del día de hoy que iniciamos Secoat. Y bueno, pues seamos esa serpiente sabia, esa serpiente que puede percibir a grandes distancias, pero nosotros vamos a poder predecir el futuro, lo que puede pasar a través de nuestras acciones. Y todas las acciones y todos los resultados que nosotros vayamos obteniendo, pues no, quizás no los vamos a juzgar que es bueno, es malo, pero sí nos van a forjar el carácter y el conocimiento. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. Ya también para darnos el tiempecito, un descanso y a las 9, pues entrarle a la clase del maestro Miguel Ángel, de su invitado, y pues ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? Tlazocamati por habernos acompañado y nos vemos en unos minutos en la plataforma del maestro Miguel. Nos vemos, maestro. Un abrazo. Tlazocamati temachtiani. Tlazocamati, Tlazocamati. Tlazocamati, Y muitas que. Tlazocamati, Temasiani, Tlapoyahualti. Tlapoyahualti.